Les comparto un poquito para ir avanzando más en este tema de la doctrina social. Ya habían visto como algunos fundamentos, después vimos cómo el compromiso social del cristiano tiene que ver con Dios mismo, de cómo Dios actúa, y también con Jesús, con Jesucristo, ¿no? Y hoy vamos a tratar de aterrizarlo un poco más en algunos principios, es decir, la doctrina social también, pues a través de estos fundamentos que hemos venido reflexionando, va llegando también a algunas conclusiones a través de una reflexión teológica, de una reflexión en la que pues, se trata de aplicar principalmente el Evangelio eh, a la vida concreta y social, a la vida nuestra, con todo lo que implica. Entonces, esa aplicación se materializa en algunos principios, en algunos valores, en orientaciones para nuestro actuar. Ciertamente, digamos, la iglesia como tal, no, su fin no es dar una respuesta exacta a todo, ¿verdad? Estaríamos ahí en un error si esperamos que la iglesia me diga exactamente cómo le hago. De hecho, pues fue un error que se dio en diferentes momentos de la historia, ¿no? Por ejemplo, con Galileo. Recuerden que, bueno, Galileo era astrónomo y él, al ver, digamos, cómo iban las estrellas, cómo iba el cielo, pues llegaba a sus conclusiones, ¿verdad? Y en algún momento la iglesia le intentó decir, ¿sabes qué? No, pues lo que tus conclusiones científicas no valen porque no están de acuerdo a este pasaje de la Biblia. Bueno, pues ahí fue un error en ese momento de la iglesia, ¿verdad? El querer, digamos, encuadrar a la ciencia en un cajón, ¿no? La iglesia respeta o debe respetar la autonomía de las diferentes realidades humanas. Tienen una autonomía, ¿no? Por ejemplo, yo les decía ahora, la ciencia, la política también, la economía, tienen una autonomía, es decir, se desarrollan de acuerdo al estudio humano. Lo que hace la doctrina social es que viene a poner una luz sobre esas realidades, a iluminarlas. Sobre esa iluminación, pues nos va a orientar cómo, por ejemplo, orientar un estudio sobre la economía, ¿verdad? Si nos dejamos iluminar por la doctrina social, pues vamos a decir, bueno, vamos a buscar con esta manera de organizar la economía el bien de las personas, que no haya, por ejemplo, desigualdades, que no haya injusticias estructurales. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues eso le corresponde a la ciencia económica, el ver esos mecanismos para organizar la sociedad y que la economía sirva al bien del ser humano. O sea, la parte técnica tiene una autonomía, ¿no? Pero la doctrina social sí da una luz muy importante y muy grande a esa actuación y a ese compromiso del cristiano. Eh, y en esa reflexión pues ha llegado a algunos principios básicos que se aplican prácticamente en cualquier situación, especialmente en las realidades sociales. Ya les ponía yo algún ejemplo, ¿verdad? Si vamos a organizar la economía, si tenemos presentes ciertos principios, nos va a orientar, oye, esto sí sería aceptable, o esta manera de organizarnos, pues no sería perjudicial en el fondo, ¿verdad? ¿Cuáles serían los principios? Bueno, hay un principio que sirve como de fundamento a todo lo demás, a todos los demás principios que ahora les voy comentando, y es el principio de la dignidad del ser humano. Digamos que para la doctrina social, al ver esas realidades sociales desde la fe, como ya les mencionaba, puede ser la economía, puede ser el derecho, puede ser la política, eh, al ver también el aspecto de la tierra, del cuidado de la tierra y del uso de los bienes creados, que utilizamos también pues, para vivir, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso tiene que haber debajo como un piso que, que nos da a dónde caminar, que es la dignidad humana y el respeto a la dignidad humana. Eso es algo como que no se puede negociar, ¿no? No podemos decir, mira, vamos a hacer esto, sacamos una ganancia, pero no importa que no respetemos la dignidad de la persona. Entonces, la dignidad humana es algo que nosotros desde la fe nunca podemos renunciar.
Es algo que también en la historia pues muchas veces se ha dado. Por ejemplo, en las guerras, ¿verdad? En las guerras muchas veces se ha pasado por encima de esa dignidad humana en aras de hacer avanzar una causa política, vamos a poner sí, pues un país contra otro país y decir, bueno, vamos a hacer prisioneros de guerra, a esclavizarlos, a ponerlos en campos de exterminio o de concentración, los niños soldados, ¿verdad? Obviamente todo eso no respeta la dignidad humana. Por más que pudieran decir, no, es que tenemos un gran ideal de construir una gran nación y eso es un sacrificio necesario. Pues no, para, para un cristiano nunca será un sacrificio válido pasar por encima de la dignidad de ni una sola persona. Es muy importante, ¿verdad? La dignidad de la persona no se toca, no se vende, es una riqueza que va más allá de lo que nosotros podemos disponer. Es decir, nadie es dueño de otra persona y de su dignidad, ¿verdad? Y por lo tanto, pues el respetar esa dignidad implica también mucha exigencia. Y hay muchas situaciones también, por el otro lado, de personas que han buscado defender la dignidad humana y en ello les ha ido la vida misma. Vamos a poner ahora que hay tantos desaparecidos, el drama de los desaparecidos en México, que son probablemente como 30,000, no sé, ya no he visto las cifras últimamente, pero es una barbaridad, ¿no? Hay personas que ahora están apoyando a las familias de los desaparecidos para al menos saber qué pasó, ¿verdad? Encontrar sus restos, si es el caso. Y entonces el acompañar a las víctimas de los desaparecidos, a las madres, a los familiares, pues es un acompañar la dignidad del ser humano. Es decir, fue pisoteada esa dignidad y vamos a defender la dignidad del ser humano, ¿verdad? Que está pues también en relación con otro tema ahí, que serían los derechos humanos, ¿verdad? Pero la dignidad del ser humano. Sobre eso se fundamentan los demás principios de la doctrina social. Entonces siempre pues tenerlo presente. Defender la dignidad del ser humano significa que muchas veces pues hay que detenerse a algo que pudiéramos decir, ay, esto conviene, pero aplasta a esta persona, ¿no? Entonces no sería realmente un bien, sería un mal. Herir la dignidad humana nunca será un bien para nadie, ¿verdad? Menos tampoco para el que la pisotea. Entonces una sociedad no puede salir ganando cuando un supuesto desarrollo se hace a costa de los demás. Y pues también eso incluye nuestra propia dignidad humana, ¿verdad? Yo creo que aquí es algo que ya más personal, pero nos puede llevar a una sana también autoestima, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro valor? En el caso cristiano, pues nos damos también ese valor o tomamos conciencia de nuestro valor al saber que somos hijos amados de Dios. Al ver esa mirada de amor sobre mí y sobre mi hermano, sobre cada uno de mis hermanos, de esta familia humana, en la que nadie está excluido de la mirada amorosa de Dios. Y eso es lo que nos hace ponernos, dar un paso al frente y decir, yo defiendo y cuido la dignidad de mi hermano, de mi hermana. ¿Sí? No, por mí no permitiré que esta dignidad, este valor humano sea desechado, ¿sí? Bueno, ese es un principio que fundamenta los demás. Después ya se derivan unos principios que les digo siempre, es bueno recordarlos y en nuestro actuar ver si están presentes, y especialmente en nuestro actuar social, ¿sí? Y todos tienen un actuar social. Si tú trabajas en una empresa, en una industria, pues es algo social esa empresa, en tu relación con los demás trabajadores. Incluso alguien que sea dueño de la empresa, pues también,
como guía, como líder de esa iniciativa, tiene muchísimas consecuencias sociales, ¿verdad? Con lo que produce, en la relación de todos los colaboradores, en la cultura que se va dando en esa organización. Lo mismo para una autoridad que tengamos en la comunidad o una autoridad también política. En una comunidad, cuando alguien es delegado, cuando alguien se le encarga algo, incluso vamos a suponer, pues, ayudar a organizar la fiesta, pues bien, tiene unas consecuencias sociales. Y esto incluso, pues, todavía más empieza desde la familia, ¿verdad? Ya en la familia es esa primera sociedad, donde se va aplicando todo esto. Entonces, un principio social para tener siempre presente es lo que se llama el bien común, ¿sí? El bien común. Todo actuar social tiene que ver al bien común. Bueno, ya es lógico, pero pues no siempre lo hacemos. Hay gente que dice, no, es que en política pues se vale de todo, ¿verdad? Para poder avanzar, para poder llegar a un puesto, para poder salir adelante con ciertas ideas o proyectos. Pero el bien común significa que es el bien de todos, no ni siquiera es el bien de la mayoría. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando se vota, pues gana la mayoría o la mayoría elige a ese gobernante. Pero cuando alguien gobierna, no es gobernar para la mayoría, sino gobernar para todos. Y gobernar para todos significa que las decisiones tiene que estar presente el bien de todos. Y para hacer el bien, nunca se tiene que pasar por hacer el mal. No, decir, ay, pues es que voy a hacer, vamos a ponerlo así ya muy extremo, vamos a matar a este para eliminar este riesgo, ¿no? Entonces, si matar a alguien puede ser un mal, se supone que para alcanzar un bien, pero entonces al avanzar a través de acciones malas, no es un avance, ¿sí? Es un retroceso. Por eso, en concreto, un ejemplo, hay un tema, pues es el tema de la pena de muerte, por ejemplo. Ciertamente, pues hay crímenes atroces, ¿no? Tremendos, que uno diría, ay, caray, pues ¿cómo es posible que alguien haya hecho eso? Y decimos, merece la muerte, pero en realidad nadie merece la muerte, ¿no? Incluso aunque sí, no digo que no se merezca un castigo proporcional a lo que hay, pero dueño de la vida, pues nadie es, ¿verdad? Entonces, es nada más para decir, el bien común es el bien de todos, y ese bien de todos no puede lograrse haciendo el mal, que eso en la práctica pues no es tan fácil, ¿verdad? A veces hay esa tentación de querer lograr rápido un fin. Vamos a poner el fin, queremos la paz, pero ¿cómo le vamos a lograr la paz? ¿Con violencia? Pues no parece que sea un camino seguro. Pareciera un camino rápido porque nos surge ese tema de la paz, pero no es el mecanismo con el que vamos a llegar a la paz, ¿verdad? Con más violencia. La violencia engendra más violencia. Echarle gasolina al fuego, pues no lo va a pagar. Y es a veces lo que nos pasa, ¿no? Entonces, cuando tengamos sobre todo una autoridad, cuando tengamos que tomar decisiones, hay que buscar el bien común. Y en ese caso también no nada más mi propio interés. Bueno, aplicado a algo muy chiquito, pero, o sea, muy, digamos, de cada uno, cuando nos toca votar, por ejemplo. Yo voto por alguien que yo pienso, que yo creo que va a ayudar a todos, o porque me benefició a mí, ¿verdad? Me va a beneficiar porque es mi amigo, porque me regalaron esto. ¿Cuál es mi motivación? También yo ahí tengo, es un actuar político, mi voto. Entonces tiene que estar inspirado en ese bien común de fondo. Claro, me podré equivocar, pero al menos buscar ese bien común. ¿Verdad? Buscar el bien común, que es el bien de todos. Entonces, ese bien común también se va logrando entre todos, no es responsabilidad de uno. Muchas veces, pues decimos, ay, es que el presidente hizo o no hizo. Ciertamente, pues hay mucha autoridad y hay mucha responsabilidad, ¿verdad?
pero el bien común no es tarea de una persona, aunque fuera el emperador, el rey, el presidente, el hombre más rico, ¿no? El bien común lo tenemos, es un empeño o un compromiso en el que todos tendríamos que estar empujando a la sociedad. Desde, pues ya les decía, incluso desde nuestra familia, ¿verdad? Desde mis ámbitos de acción, buscar el bien común. Una sociedad donde, ojalá, ¿verdad? Idealmente todos buscáramos ese bien común, y cuando estamos en una situación de decidir que afecta a los demás, buscar el bien de todos, de todos. Eh, bien, vamos a ver. Bueno, algo también aquí, ¿qué es el bien? El bien común podríamos a veces reducirlo a algo material. Nos puede pasar en este tema social. ¿Sí? Pues el bien común, o estaría, para que esta sociedad, esta comunidad esté bien, pues bastaría que tengamos un mejor ingreso, que hubiera mejor salario. Es necesario eso, pero no es suficiente. El bien común ve a toda la dimensión de la persona, no solamente lo material. Lo material también, pero nosotros, y yo creo que todos lo percibimos, tenemos muchas dimensiones y hay que buscar estar sano en todas nuestras dimensiones. Entonces la doctrina social buscaría las condiciones que ayudan a que una persona esté mejor, esté más sana, esté con relaciones adecuadas en todas esas dimensiones, ¿verdad? La dimensión material, porque tenemos que vestir y comer, ¿verdad? Necesitamos un techo. La dimensión psicológica, todo el área de nuestras emociones, la dimensión también espiritual, la dimensión política, ¿verdad? De cómo se organiza una sociedad, la práctica, etcétera. Entonces, todas esas dimensiones tendrían que buscar que estuvieran sanas. No es una y las otras no hacerles caso, ¿verdad? Bien. Y ese bien común, incluso podríamos decir, incluye a toda la creación, ¿no? Es el bien común de acuerdo a la dignidad del ser humano, pero que está abierto a que haya también un respeto a toda la creación, ¿verdad? Toda la tierra. O sea, a veces, si nosotros dijéramos, oye, vamos a hacer este proyecto, este megaproyecto que devasta la tierra, que acaba con esos bienes o con la vida, que está a la siguiente generación le estaría quitando los medios necesarios para vivir, ¿no? Pues entonces sería, obviamente no se estaría respetando el bien común. Sí, algunos ganarían, o incluso nosotros como generación que ahora vivimos en la tierra, entre comillas, ganaríamos más riqueza material. Pero si le estamos quitando también a la siguiente generación, pues ya no es un bien común, ¿verdad? Estamos haciéndonos daño desde nosotros mismos con una mentalidad así, que también está presente y hay que revisarlo. Bien, vamos a ver otro principio, y la próxima sesión vemos otros dos. Entonces ahorita llevamos la dignidad de la persona como fundamento de todos estos principios sociales. Ahora veíamos el bien común, y otro principio muy interesante se llama el destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes. Es algo, yo creo que a veces poco conocido entre nosotros los cristianos, pero es parte también, digamos así, de nuestra fe. O sea, doctrina social significa qué es lo que creemos, ¿verdad? Entonces, no basta creer, vamos a suponer, bueno, es que yo le tengo mucha fe a este santito, a esta fiesta, a esta devoción. Está bien, pero es parte de nuestra fe también estos principios que ahora estamos aquí platicando, ¿no? Y uno de ellos es el destino universal de los bienes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te fijas un poco en todo lo que hay en esta tierra, ¿de dónde viene?
pues tiene su origen en Dios, ¿sí? Y nosotros decimos, mira, pues yo tengo este teléfono, yo tengo este sombrero, yo tengo esta silla, esto es mío, es mi casa, ¿verdad? Es mi dinero, yo hago con él lo que quiero. Ese es un error muy grande, porque no es cierto, ¿verdad? Hay una frasecita ahí en la Biblia, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Oye, a lo mejor te ha ido bien, tienes dinero, qué bien, pero ¿quién te dio el talento? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la oportunidad de estudiar? ¿Y por qué tú sí tuviste la oportunidad de tener ese trabajo o ese estudio o esa manera de tener un ingreso y a lo mejor otro no lo tuvo? ¿De verdad porque eres mejor? ¿O porque tuviste, debemos decir, la suerte, diríamos, de estar ahí donde otro no podía estar, ¿verdad? Tuviste una familia que te podía ayudar, tuviste una infancia pues más o menos tranquila, sin conflictos para poderte dedicar a eso, tuviste la fuerza física, o sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? Entonces, el destino universal de los bienes es darnos cuenta de eso. Todo lo que tengo y todo lo que tenemos todos, en realidad no es totalmente mío, ¿verdad? Porque el dueño de todo, digamos, es Dios, de mi vida, de mis talentos, de todo, es el manantial de donde surge todo eso. Y a veces hay una cierta mentalidad de la propiedad, como si fuera un valor máximo, y eso tampoco es cierto. Sí es cierto que tenemos que estar de acuerdo en decir, en la propiedad de las cosas, pues porque, digamos, a nadie le gustaría que los calcetines fueran de todos, ¿verdad? Imagínate, pues ahí están mis calcetines y al otro día lo usa otro y al otro día, pues no, ¿verdad? Como que no. Pero sí el principio, ¿verdad? O sea, en el que si yo tengo algo, realmente más que tenerlo, lo tengo para administrarlo y ponerlo al servicio, pues de ese otro principio que decíamos al inicio, del bien común, que tengan un destino universal para todos, a través de ti, ¿sí? Porque si tú tienes esas capacidades, esos talentos y, no sé, por ejemplo, si tú tienes los medios económicos o tienes la posibilidad de tener comida, de tener con qué vestirte, bueno, primero lo tienes que usar para el bien de tu familia, para que ellos también estén bien, para que se desarrollen, pero también para el bien de los demás. Ojalá, la verdad, hubiera esa mentalidad mucho más metida. Oye, me fue bien, incluso con mi esfuerzo y trabajo también, me fue bien. ¿Qué puedo hacer por mi comunidad con esto? Y realmente, pues qué hermoso sería, y yo creo que sería una fuente de muchísimo bien y desarrollo, ¿no? O sea, ¿cómo pongo a disposición de los demás lo que tengo? No es algo así, pues digamos, tan simplista como que salgo y reparto todo, ¿no? Y ahí agarren todos lo que quieran. Sino, ¿cómo aprovecho este talento para administrarlo bien? Administrarlo. Vamos, por ejemplo, con la tierra. Pues se ve muy claro. O sea, si la tierra, pero ese ejemplo de la tierra aplíquenlo ustedes, que tu tierra, dice San Pablo, son campos de Dios. Bueno, tú eres esa tierra, tú eres esa milpa, ese campo. Y todo lo que tú tienes y dispones sería ese campo, ¿sale? Entonces, si tu tierra, tu milpa, tu parcela, la ves como que aquí voy a sacar todo lo que puedo, la voy a vender y la abandono, vamos así como una especie de mina, ¿no? Saco todo el oro y quedó después la tierra abandonada. Es una manera de ver, vamos a decir, los bienes y ese campo tuyo. O la otra manera de verlo es, esta tierra yo la cuido para que cada vez con el trabajo y el esfuerzo esté más hermosa, y un día yo ya no estaré, pero esta tierra también seguirá todavía más viva, más verde, más llena de vida, por el cuidado que le puse. ¿Se fijan? Algo muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Cuido de eso que voy adquiriendo con mi trabajo y que es gracias también a Dios. Lo cuido para que sirva, para que siga dando vida
como un campo, digamos, muy hermoso, muy verde, ¿no? Muy lleno de vida. Así un poquito con nuestras cosas. Y lo mismo podemos decir de los bienes de la tierra. O sea, y ahorita lo aplicábamos un poco a lo nuestro de cada uno, pero también esto se aplica a esos bienes de los cuales depende nuestra vida. Y aquí hay ciertos bienes muy esenciales para vivir. Por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, hay ciertos bienes que no podemos decir que son como chicles, ¿no? En cuanto a que aquí están los chicles, los vendes, y si hubiera alguien tan rico para comprar todos los chicles del mundo, pues se queda con todos los chicles. Bueno, pues como quiera, con los chicles no pasaría nada. Pero imagínense que alguien se dispusiera de todo el agua y dijera, yo todo el agua a quien quiera se lo doy. Entonces, si eres pobre no te toca agua, y si tienes con qué pagarme si te toca, pues ahí hay algo que está desbalanceado, ¿sí? Ese bien que viene de Dios y que necesitamos para la vida, no se le puede negar a alguien por decir, es que es propiedad privada. O sea, hay derechos que todos tenemos por nuestra dignidad humana que decíamos antes. Entonces ahí viene, yo les pongo el ejemplo del aire, del agua, pero puede ser este otro también, del aire, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son bienes necesarios para vivir, que son de todos, que son de todos. Claro, se necesita que sean de todos no significa que los malgastemos o que los usemos con capricho. Por ejemplo, es muy triste cuando hay arroyos todos sucios que echan ahí todo tipo de basura, pañales, es como quiera llegará no sé dónde. Bueno, es que precisamente que es de todos significa que es mío también y que yo lo necesito y todos lo necesitan y todos tenemos que cuidarlo. Esa es parte también de este principio, ¿verdad? El destino universal de los bienes es que todos cuidemos esos bienes en los que va nuestra vida al final. Es decir, un árbol, ¿no? Pues hay que verlo hasta con veneración porque tiene vida, ¿no? Y no, pues ahí cortarlo como no importa. No sé, matar a un pajarito, ¿verdad? Son acciones individuales pero que van en contra de este principio y eso luego se aplica a realidades mucho más grandes, más amplias, en las que hay que estar atentos para evaluar y decir, a ver, esto si es de acuerdo a la vida, a lo que Dios quiere, o esto está aplastando, pisando un derecho de todos, ¿no? Ese destino universal de los bienes. Nadie está excluido de esos bienes, ¿no? Entonces, cuando hay sociedades que generan tal desigualdad, y en nuestro mundo pues está pasando eso, ahí hay algo que no está de acuerdo a esta doctrina social, ¿verdad? Cuando hay alguien que tiene todo y alguien no tiene nada, no estamos viviendo este principio, ¿verdad? Porque a alguien no se le está negando lo que también es de él. Como sociedad tendríamos que llegar a organizarnos de tal manera que a nadie le falte lo necesario y que nadie tenga tantas barreras, tantos muros por saltar, que sea imposible, ¿verdad? Por las condiciones, por donde nací, por donde estoy, que no puedo superar o superarme. ¿Por qué? Porque alguien que está rodeado de un clima de violencia, de miseria, pues ¿cómo puede pensar en otra cosa, ¿verdad? De adicciones. Entonces, está en un ambiente tal que no es muy difícil que pueda dar un paso, mientras otro ya va corriendo o va en avión, ¿sí? Entonces, este llamado al destino universal de los bienes, decir, a ver, todo esto tiene su origen en Dios. Y esto nos está llamando a decir, ¿y cómo le hacemos para que a nadie le neguemos lo que también es de Él? Y si yo tengo abundancia, pues acuérdate que no es tuya, ¿verdad? Estás cuidándola y administrándola para que rinda para todos. Entonces tengamos ojalá, ¿no? Tengamos esa conciencia más metida. Y si se fijan, como que les digo, es un principio no muy conocido, pero muy importante, ¿sí? Bien, esto no significa, les decía, como que la iglesia se oponga a la propiedad privada, pero la propiedad privada no es algo absoluto, ¿verdad? No es algo absoluto, es decir,
La propiedad privada no puede estar por encima de la dignidad del ser humano y de los derechos fundamentales. La propiedad privada sí es un derecho, pero hay otros derechos todavía más altos, como ya ahora pues lo tratábamos de reflexionar y de ver. Y lo mismo que los bienes materiales, pues podríamos decir también los conocimientos técnicos, científicos. Ahora que están buscando la vacuna esta, ¿no? Para el COVID y tantas medicinas, pues ese conocimiento no es algo justo que sea para unos poquitos, ¿no? O sea, si una medicina que es muy necesaria para toda la humanidad se dijera, pues es que, pues sí, ahora la vamos a cobrar muy cara, porque hay gente que está dispuesta a pagar mucho por esta medicina. Y vamos a dejar afuera a millones de personas que se enfermen, pues sería algo totalmente injusto, ¿verdad? Bueno, a veces así pasa un poco con ciertas maneras de llevar adelante la investigación y los llamada propiedad intelectual, en el que hay que tener una creatividad como humanidad para que el desarrollo, el progreso de la ciencia sea para el bien de todos. Es propiedad de alguna manera de todos, ¿sí? Claro que hay que valorar el trabajo de los científicos, etcétera, pues ellos también merecen que se valore su trabajo, pero no que se abuse, ¿no? Que se abuse y que al pobre se le deje fuera de lo que es necesario para su salud o para la vida en este caso, ¿no? Entonces, por eso también esto destino universal de los bienes se aplica a los bienes materiales, pero también al conocimiento técnico y científico. Bien. Y por último, nada más, ya algo que de alguna manera habíamos dicho antes, pues este principio del destino universal de los bienes como que va muy de la mano con otro, digamos, llamado que nos hace la Iglesia a lo que es la opción preferencial por los pobres. O sea, cuando no se respeta que estos bienes vienen de Dios y son para todos, se genera sufrimiento y pobreza. Entonces, el tomar en serio este principio es el lanzarnos, el comprometernos, para también luchar contra esas condiciones que generan miseria, injusticia, desigualdad, pobreza. Es decir, quiero que todo sea de todos, pues vamos a crear condiciones también más justas, ¿sí? Bueno, no sé qué tal estuvo